Bueno, amén. Bendiciones nuevamente. De la manera que vamos o en esta materia a estudiar quizá la historia no es la misma forma. Conocemos mucho de ella, pero hay puntos que quizá cuando estudiamos la historia de nuestra nación no se abordaban, quizá por el nivel académico en este tiempo y por la materia que estamos tomando y el nivel académico que ostentamos, sí vamos a conseguir algunos datos muy distintos y quizá que no conocemos de lo que fue la historia de nuestra nación, sociedad y aborigen y descubrimiento. Habitante de la isla de Haití. Todos sabemos que inicialmente nuestra nación se llamaba así, o sea, nuestra isla. Se le llamó, los aborígenes le llamó Haití, nombre que recibieron por sus habitantes, y la Hispaniola, o la Española, nombre que fue dado por los conquistadores españoles. Los taínos eran llamados, o el término significaba buen hombre. Nuestra isla fue poblada por movimientos migratorios. El principal punto donde se dieron estos movimientos migratorios lo podemos ubicar en la cuenca del río Orinoco, o sea, ese río en Venezuela. También los aborígenes emigraron de Singud y Tapajós en Guyana. Hay que destacar que nosotros, por ejemplo, escuchamos hablar de que también los taínos le llamaron Quiqueya, pero eso no era una realidad, ya que este nombre fue dado por Pedro Martín de Angleria. No era realmente el nombre que los taínos tenían a la isla, sino que esto fue dado por un cronista de la India. O sea, como Colón entendía que había llegado cuando hizo el descubrimiento. Estos movimientos migratorios se realizaron de isla en isla, utilizando como elemento de transporte barzas y canoas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los aborígenes eran excelentes navegantes, que poseían grandes destrezas y habilidades que le permitieron llegar y ocupar nuevas tierras. Algo interesante que debemos señalar fue su conocimiento astronómico. O sea, cuando hablamos de esto, imagínense en pequeñas barzas y en canoas atravesar desde Venezuela, de Cuba también llegaron a migrar, de Guyana, en pequeñas canoas que eran fabricadas de árboles que se daban para ese tipo de artesanía y de herramientas, como la canoa, que fue una de las que ellos utilizaron para esto. Entonces, ahí sale a relucir el conocimiento que ellos podían tener de las posiciones de las estrellas. Eso le indicaba a ellos hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur. O sea que ellos utilizaron también parte de ese conocimiento. La posición de las estrellas, cuyo utilizaron como un mapa para llevar a cabo sus aventuras migratorias, además de sus actividades agrícolas. Aquí vemos ahí una fotografía, una imagen de una de las cuencas del Orinoco en Venezuela. Y podemos ver también aquí, todavía en esas cuencas, que también hacen parte con la selva amazónica, Colombia, Brasil, existen reductos de indios. Podemos ver el aspecto y yo me relaciono de que los indígenas de aquí tenían más o menos ese aspecto, aunque hay, con relación al aspecto que ellos tenían, hay varias descripciones también que fueron hechas. Por ejemplo, una de ellas fue la de Fernando de Oviedo. Hablaba de que la gente de aquí era de color loro claro, tenían la frente ancha y los cabellos negros y muy lleno o ninguna barba. También de Pierre, Franco y Javier
lo describía, o sea, los isleños de acá, de mediana estatura, de piel rojiza, y la piel rojiza se debía, aparte del color, era al uso de la vija. Ellos utilizaban la vija y otra sustancia para cubrir su cuerpo. Eh, Esa es parte de la definición que le daban a la característica de los indígenas que habitaban aquí la isla. Causa de los movimientos migratorios aborígenes. Diversas fueron las causas que produjeron estas migraciones. Las principales fueron la expansión de territorio con los fines económicos para desarrollar trabajos o actividades agrícolas para el cultivo de los distintos productos. Otra razón importante era la de vivir en paz en esos nuevos territorios ocupados. Otras tribus aborígenes que poblaron las Antillas Menores hacían incursiones bélicas contra algunos pobladores indígenas que eran pacíficos. En uno de esos casos podemos, según otros historiadores, aparte de los que venían de las Antillas Menores, también he escuchado, no sé, el profesor luego me corrige, que venían también de la costa de Miami, de la Florida, perdón, y muchos de estos que eran indígenas agresivos o bélicos eran llamados los caribes, que mayormente incursionaban a estas islas que estaban pobladas por indígenas que no eran agresivos, sino que vivían en clanes, vivían de forma pacífica, y la razón de estas invasiones mayormente eran para secuestrar las mujeres. Se dice que los caribes eran también caníbales, se llevaban como esclavos también a los demás indígenas. O sea que muchas de esas invasiones bélicas de, de esos pobladores que eran bélicos y que pertenecían a las Antillas Mayores mayormente, se hacían por esta situación. Esta fue también una de las causas de las migraciones de esos grupos pacíficos de aborígenes. Principales movimientos migratorios que llegaron a la isla de Haití. Los Iboneyes fueron uno de los grupos que migraron a esta isla, términos que significa hombre que vive entre las piedras o rocas. Su actividad era la pesca, la caza, además de trabajar o tallar las piedras. Estos grupos también, o sea, en lo que es la parte este de la isla actualmente, por allí ellos se concentraron. Los Igneris, estos procedían de Puerto Rico y pertenecían a los arahuacos, sustituyendo a los iboneyes, quienes migraron desde Cuba. Poseían un estilo cerámico decorativo con pintura. Los caribes de la línea de los arahuacos eran pobladores de las Antillas Mayores, visitaban nuestras islas solo en incursiones bélicas. Eran buenos navegantes y muy diestros en el uso del arco y las flechas. Estos guerreros recibieron a los conquistadores europeos. Los subtaínos, este grupo de indígenas, provenían de América del Sur, contribuyendo a su primera etapa del desarrollo histórico de nuestra isla. Como todos sabemos, la isla estaba dividida. Estaba dividida en 5 cacicazgos. Existe un dato, aunque es una mera suposición, de que la población indígena en el momento del descubrimiento se estimaba en unos 100.000 habitantes, los cuales se encontraban distribuidos en 5 grandes territorios llamados cacicazgos o reinos. Digo esto de que esta información era una suposición porque el primer censo no se hizo hasta 1508. Esta división no era rígida, sino relativa, perdón, que obedecía a determinadas circunstancias. Cacicazgo de Marién fue liderado por Guacanagarí, fue el primero conocido por los españoles, se ubicaba en la costa norte de la isla, se extendía hasta al oeste, hasta las inmediaciones del río Yaque o Montecristi y toda la parte septentrional de La Vega. Cacicazgo de Magüey,
reino de la llanura, dirigido por el cacique Guarionet. Esta región era la mayor de todas las llamadas por los españoles, la Vega Real. Esta era la mayor de todas, llamado por los españoles la Vega Real. La palabra Vega lo que significa es llanura. Según Bartolomé de la Casa, Magua poseía más de 30.000 ríos en los cuales había abundancia de oro. Cacicazgo de Magua era gobernado por el cacique Caonabo, quien era caribe. Este llegó desde temprana edad y se estableció en la isla. Procedía de las Antillas Mayores. Por su ferocidad fue muy temido entre los demás. Se casó con Anacaona, hermana de Boichío. Cacicazgo de Saragua o Jaragua fue el más extenso en población entre los 5 cacicazgos. Fue además el centro cultural de más importancia en la isla, dirigido por el cacique Boichío, quien al no tener descendencia de varón entre sus hijos, al morir dejó su reinado a su hermana Anacaona. En este territorio fue fundada la localidad de San Juan de la Maguana. Cacicazgo de Higüey comprendía toda la parte oriental de la isla, extendiéndose hacia la costa del norte, Río del Yaque, y hacia el sur a Los Ama, dirigido por el cacique Cayacoa, quien hacía frente constantemente a los caribes de allí. Sus hombres eran los más guerreros de la isla, pues eran diestros en el uso del arco y de la flecha. La sociedad indígena. La organización social de los taínos al momento de la llegada de los europeos se fundaba en la no existencia de clases sociales al constituirse en una sociedad estamatizada, donde los grandes caciques o taínos ocupaban el estándar superior, seguido por los nitaínos o caciques secundarios, los hechiceros, boiques, mantenían al igual los hechiceros, beíques, mantenían igual o parecido rango que los caciques. También estaban los naborías, que constituían la gran masa de las agrupaciones tribales, representantes de diferentes sociales entre ellos, diferencias sociales entre ellos. La unidad social primaria de los taínos consistía en la gran familia, cuyos miembros eran los moradores de una gran vivienda o caney de forma circular. Esta familia eran exógamas, lo que significa que estuvo prohibido el matrimonio entre ellos o el insecto. La religión y creencia. Entre los pueblos primitivos fue de suma importancia sus creencias religiosas. Creyeron en dioses más fuertes que otros y los caciques se hicieron representar por toda la población que consideraba portadores de esos dioses y autorizados para comunicarse con ellos. Usaban una sustancia llamada por ello cajoba, la cual ingerían y le daba efectos alucinógenos y entraban en un trance para comunicarse con sus dioses. Entre los taínos la religión fue sumamente importante, por lo que tuvieron todo un sistema de creencias. Su práctica religiosa estuvo condicionada por la magia animista al que eran realizadas a través de ceremonias, fórmulas y prácticas especiales de los semíes o dioses de acuerdo con su creencia y necesidades. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Samaná y visitar lo que es los Haitíes. Ese de nombre de los Haitíes, un decreto, creo que en el último gobierno del presidente Joaquín Balaguer, en uno de los últimos gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, él declaró los Haitíes, o sea, zona protegida, aparte de que le dio ese nombre, en honor al nombre que realmente tenía la isla, que tenía la isla de parte de los aborígenes, que era Haití. Y pude ir a Cayo Levantado y pude ir a ese lugar de los Haitíes y pude ver una gran cantidad de objetos, de estatuas, inclusive las personas que en esas excursiones sirven para darle las informaciones a uno, los guías,
nos enseñó la mata de cajoba, entramos a diferentes lugares, cuevas, donde ellos hacían sus ritos. Vi una espátula vomitaria también, vi pequeños semíes, pero hechos también en roca firme, porque ellos lo hacían como una estatua móvil, pero también existía en roca firme, y esto lo que significaba era que cuando había un semí en una roca firme, eh, era ya prácticamente un altar, donde ellos adoraban principalmente a esa figura. Mayormente la espátula vomitaria también la utilizaban luego que salían del trance, que ellos entendían que se habían comunicado con los dioses. Esta espátula vomitaria, que parecía una lengua de la que uno usa para ponerse los zapatos. No sé si ustedes han visto ahí, a veces cuando uno compra zapatos en la caja viene como un pedazo de una lengua. Era muy parecida a eso, la espátula vomitaria que utilizaban los hechiceros. Y cuando ellos salían de trance, pues introducían esa espátula vomitaria por la boca, llegando casi al esófago, y eso le provocaba náusea, y entonces ellos vomitaban toda esa sustancia y volvían en sí o a la normalidad. Es interesante ese viaje de Samaná, porque uno puede tener un contacto con esa historia, y Samaná también tiene algo muy particular, que en Samaná los habitantes, el 90%, el 70%, es bilingüe, o sea, conocen más de una lengua, no solamente hablan el español, también hablan el francés y hablan el inglés. Fue por Samaná en el año de 1824 que los primeros misioneros de raza morena entraron y predicaron el evangelio en la isla. Los semíes para los taínos eran importantes en todas sus actividades, ejemplo, la agricultura, la pesca, la caza, la guerra, la lluvia, la cosecha, etc. Para ello, el creador del mundo fue Lauque, el gran cacique del Ture, o sea, del cielo. Además, los taínos poseían elementales conocimientos de la medicina natural, usaban diferentes tipos de plantas con las cuales podían tratar distintas clases de enfermedades. Ejemplo, la planta de armácigo, la borraga, la bruca, cañafítola. Les recuerdo cuando era muchacho se utilizaba mucho para el parásito, para los problemas de parásitos. Guasama, higuereta, campeche, el caldo santo. Actividades económicas. La actividad de los taínos para su sostén se desarrollaron en tres áreas principales. Estas eran la agricultura, la pesca, la caza. Era muy importante la elaboración del casabe, producto sacado de la yuca, uno de los víveres de mayor cultivo entre los indígenas, al igual que el maíz, el cacao y el tabaco, etc. Ahí hay algo muy particular, que la yuca que los taínos utilizaban no es la misma yuca que nosotros comemos. Eso hay que tenerlo en consideración, porque es un poco venenosa. Por eso el proceso del casabe es un proceso donde se saca todo el almidón o el suero de la yuca cuando ellos cuando se guaya. Es un proceso muy artesanal. Con este suero solían los indígenas también utilizarlo como una sustancia, una mezcla, un líquido que le permitía pescar. Esta sustancia mayormente se rociaba también en el agua y era muy venenosa, y los peces afloraban agonizantes en el agua a través de esta sustancia. O sea que ellos, el casabe, tenían que hacer un proceso bien profundo, porque la yuca que ellos utilizaban, no sé si es la misma que se utiliza hoy en día, pero la yuca que ellos utilizaban mayormente era tan amarga que era venenosa. Entonces ellos utilizaban, sacaban también el suero cuando estaban haciendo el casabe, y lo utilizaban esta sustancia para la pesca. Los primeros pasos de Colón, eh, si hay alguna pregunta o hay algún aporte antes de entrar a su tema de esta clase, la pueden hacer. ¿Hay algún aporte? Bien, Carlos, yo tengo varias preguntas, pero podríamos dejarlo para el final.
para Profe, cuando, para cuando usted termine. ok, como usted considere, profesor. Sí, está bien. Entonces, los primeros pasos de Colón en la tierra descubierta. Un 12 de octubre de 1492, en hora de la mañana, el almirante Cristóbulo Colómbulos, que es el verdadero nombre de Cristóbal Colón, desembarcó en la isla que los aborígenes llamaban Guanajaní, la cual bautizó con el nombre de San Salvador. Este pensaba que había llegado a las Indias Orientales. Colón siguió su exploración al sur, descubriendo la isla de Cuba, llamada así por los aborígenes que la poblaban. Martín de Alonso Pisón desertó el 20 de noviembre, llevándose consigo la nave La Pinta, la cual era de su propiedad. Pinzón, la razón por la cual desertó Martín Alonso fue al ser informado por los indígenas de Cuba de que existía una isla llamada de nombre Haití, donde el oro era abundante en extremo. La llegada de Colón a la isla de Haití. Con dos embarcaciones, la Santa María y la Niña, llegaron el almirante a la isla de Haití el 5 de diciembre de 1492 en hora de la noche. El día 6 siguiente pisó la tierra, o sea, el día siguiente pisó la tierra. El día nuevo, luego de explorar parte de la isla, la bautizó con el nombre de la Hispaniola o la Española. En ese sentido, aclara el autor del libro que nunca fue llamada así por el almirante, como erróneamente la denominó Pedro Martín de Angrería. El 15 de diciembre, por primera vez, los españoles tienen un contacto con los indígenas de la isla de Haití, donde posiblemente se dio el intercambio de espejitos por oro. El almirante Cristóbal Colón se enteró de que el cacique principal de esa zona era Guacanagarí, quien dirigía el extremo oriental del cacicazgo de Mariel, por lo que a partir de ese momento se interesó en contactarlo para ganarlo a su causa. Alianza con el cacique Guacaragarí. Uno de los objetivos de la empresa de Colón era establecer relaciones comerciales con el país oriental, aunque él no descartó la posibilidad de apoderarse de algunas islas. La alianza entre Guacaragarí y Colón, no obstante, a quien más benefició fue al segundo, al obtener de Guacaragarí el informe necesario que necesitaba conocer en torno a Haití. El Fuerte de la Navidad o el primer emplazamiento militar español. Este emplazamiento militar fue construido el 25 de diciembre de 1492 entre la desembocadura de los ríos Guarico y Punta Picole. Se utilizaron los restos de la embarcación de la Santa María, la cual por una maniobra había encallado. Se llamó Fuerte de la Navidad por la fecha del 25 de diciembre. Luego de esto, Colón se dispuso a regresar a España para informar a los reyes católicos sobre su hallazgo. Dejó en el fuerte construido una compañía de 30 hombres bien armados y con suficientes provisiones hasta que regresara de su viaje. En este viaje llevó muestra de oro como presente a los reyes católicos de la recién descubierta India, entre comillas. También llevó especies aromáticas, 14 indígenas, de los cuales solo 6 llegaron a España. Antes del viaje de Colón, había dado instrucciones a los 30 hombres que dejó en el fuerte al mando de Diego de Arana, su cuñado. Citamos algunas de estas órdenes: mantener unido en torno al mandato de Diego de Arana, respetar a Guacanagarí y demás caciques indios localizados en la cercanía del fuerte, no rescatar a ningún indígena por la fuerza. Cuando hablamos de rescatar, era de tomar o reclutar. No robar mujeres
ya que cada indio era feliz con una sola. Los españoles no debían dirigirse hacia el interior de la isla, no esperar para ubicar tierras auríferas que los indios describieran. Colón recibido por la corte española. El 16 de enero de 1493, Colón sale de Samaná en dirección a España. En Samaná, por primera vez, el almirante vio a los indígenas de esa localidad estar armados con arcos y flechas. Por esta razón, su nombre fue nombrado por Colón ese golfo como el Golfo de la Flecha. Otros historiadores dicen que fue allí donde tuvo el primer confrontamiento. Inclusive cuando estuve allí en Samaná, las personas que dirigen las excursiones hablaban también de ese golfo. Pudimos ver también ruinas de uno de los pequeños puertos que Colón dejó en Samaná. Todavía quedan unas rocas triangulares cerca de la costa. Pero realmente no hubo, según dice el autor del libro en materia, Juan Francisco Martínez Almanza, que no se dio. Sí hubo un pequeño incidente, y fue que una pequeña parte de la tripulación descendió de una de las embarcaciones y hubo un incidente donde 2 indios fueron heridos por esos que descendieron, y luego se fueron los españoles. O sea que el nombre del Golfo de la Flecha, según Juan Francisco Martínez, no se debió a un conflicto que se dio, sino que fue porque por primera vez Colón vio a los pobladores de las islas usando este tipo de armas. En una carta dirigida a un amigo, Luis de Santander, donde habló usando el término de la India, que fue la vez donde primero se usó, o sea, donde él habló del término de la India. Él no había expresado eso todavía. Se refirió a ese descubrimiento de esas nuevas tierras de ultramar, y a sus habitantes también le llamó indio por primera vez. El almirante llegó al puerto de Palo en la embarcación de la Niña el 15 de marzo de 1493, diciendo que había encontrado una nueva ruta para llegar a la India. Los reyes católicos confirmaron su rango de almirante de la mar oceánica y virrey de la India, aprobándole un segundo viaje. Hay que destacar también que ellos no los recibieron muy entusiasmados por lo que él fue y presentó como muestra lo que estaba allí. Dice que los indios, según Juan Francisco Martínez Almanza, llegaron esqueléticos, los papagayos estaban todos desplumados. O sea que ellos no los recibieron con esa gran algarabía. Más sin embargo, le aprobaron una segunda expedición. Profe, hasta aquí mi exposición. Muy bien, gracias, Carlos. Si tienen alguna pregunta para Carlos, le levantan la manita, por favor, para darle participación sobre el contenido que acaba de exponer. Muy bien, gracias, Carlos. No, resaltar el buen comentario de Carlos. Yo creo que todo está bastante claro. Pero quisiera hacer un aporte en cuanto a los taínos también, que también ellos, como a ellos no se les permitía, a los hombres no se les permitía más de una mujer, aunque a diferencia de los gobernantes, vamos a decirlo así, sí podían tener más de una. Ya que lo que tenían la autoridad en su mano podían mal utilizarla, vamos a usar ese término. Y también como grupos, ellos también igual a los pueblos de ahora tenían y adoraban a varios dioses, aunque entendían que había algunos que eran más fuertes que otros. Y a los mismos gobernantes ellos lo tenían como alguna especie de dioses también, porque ellos pensaban que lo que ellos hablaban venía de parte de Dios en algunos casos, y por eso se mantenía un poco también la obediencia en este sentido. Realizaban
algunas actividades como los ritos de la caoba, en los que se hacían algunos eventos, y también se realizaban algunos bailes, como los areitos, ¿verdad? Que eran ritos también que se hacían, que lo hacían los taínos, y que también en algún momento eso nosotros lo vimos, y que ahora leyendo este material me llega a la memoria, o sea que lo vimos nosotros en la primaria, ¿verdad? Y qué importante que nosotros podamos recordarlo en este tiempo. Así que quería hacer este aporte y dar paso a otra persona que quiera hacerlo también. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Johnny. Vamos a escuchar a Elena. Profe, como Johnny estaba mencionando sobre las esposas de los líderes del cacicazgo, de los caciques, cuando un cacique moría, había que enterrar a la esposa viva junto con él, porque la esposa no podía hacer de nadie, no podía quedar viva, y como era hasta la muerte, la enterraban viva. Quiero decirles que es bueno y darnos un viajecito al Centro León, porque ahí podemos ver toda esa historia, igual que la zona colonial. No es lo mismo como estar leyendo en un libro, que uno ver, palpar la historia, como que uno se mete más y aprendemos más. Y los que se puedan dar un viaje, los que nos podamos dar un viaje, es bueno ir y dar una vueltecita por ahí para aprender más de nuestra historia. Profe, muy bien, Elena. Yo quiero que usted me haga un aclarando. Yo tengo dos preguntas. Yo sé que a mí hay que hacerme las preguntas. Pero hay una discrepancia en el libro que estuve leyendo, sí, con relación al personal que Colón dejó en el Fuerte de la Navidad, luego de su viaje de regreso a España. Al final del libro, o en el otro tema, que tiene que ver con la destrucción del Fuerte de la Navidad y eso, aunque es del otro tema, habla de que los 36 hombres, cuando en el primer tema, o sea, la clase número 2, lo que expuse ahora, habla que eran 30. Entonces estuve mirando una discrepancia con relación a la información que da Juan Francisco Almanzar, Martínez Almanzar. En la lección número 2 habla de 30, en la lección número 3 habla de 36. Otra cosa es lo que dice nuestra hermana Yamilé sobre cuando un cacique moría. Yo creo que eso no se daba, usted me hace el aclarando, no se daba en la cultura taína de nuestra región, o sea, de la isla. Sí se dio en otras culturas, como los aztecas, los mayas, en otras culturas europeas también, que he leído, se dio el caso. En culturas orientales se daba el caso de que cuando un rey moría, mayormente enterraban juntamente no solamente la esposa, sino que enterraban a los sirvientes, enterraban hasta el caballo de ese rey, la mascota, enterraban pertenencias personales, enterraban comida, enterraban muchas cosas. Pero es primera vez, y quiero que me aclare, de momento nunca había leído eso, de lo que la hermana Yamilé habla, que también en nuestra sociedad, o en la sociedad indígena, aborígenes de la isla de Haití, nuestra isla, también eso se daba. O sea que es primera vez que lo escucho y me surge esa interrogante, me surge esa inquietud, porque nunca había oído eso. O sea, si también, es la pregunta, si también se daba, estaba entre la cultura de creencia, la cultura religiosa y la cultura de los pueblos indígenas que poblaron y que se establecieron en la isla, si esa cultura o esa tradición también se daba de que moría el cacique y la esposa había que enterrarla. Bien, muy bien, Carlos. Respondiendo a esa pregunta sobre
los caciques y sus esposas que eran enterradas. Yo en los libros de historia dominicana que he leído, esa información todavía yo no la he encontrado. Es decir, que no podría confirmarla de que esa práctica funeraria se llevara a cabo. Al menos no los libros de historia que he leído, no he encontrado esa información de que esa práctica se llevara a cabo luego de que la máxima autoridad en una región de aquí de la isla enterraran a las esposas directamente. Sí se veía eso en las antiguas culturas del Medio Oriente, específicamente en Egipto y en Mesopotamia, pero no la historia de los taínos o de los caribes o de los igneris o siboneyes, que fueron los primeros indígenas en poblar toda esta zona de las Antillas desde el sur o el cono sur. Sí me gustaría saber si hay alguna fuente confiable que facilite esa información para estudiarla, claro está. Pero no he encontrado esa información de que esa práctica funeraria se llevara a cabo dentro de la cultura taína. La segunda pregunta sobre la cantidad de soldados que Cristóbal Colón dejó aquí, de 30 a 36. Eso va a variar dependiendo quién haya facilitado la información, el escritor que haya escrito eso. No estoy hablando de escritores recientes, estoy hablando de escritores de aquella época. Por ejemplo, como Bartolomé de las Casas, que fue un defensor totalmente de los taínos, bueno, lo que ellos denominaban indígenas, así era que le llamaban los españoles. Pero esa información de 30 y 36, eso debe de partir de la historia, los documentos que se tienen de aquella época, de los españoles. Entonces, si fue 30 o 36, los datos exactos respecto a cantidades, cuando estamos hablando de un periodo histórico, es lo mismo cuando hablamos de una fecha específica que no es tan fácil de determinar con exactitud. Generalmente se tiende a dar un estimado dentro de la historia cuando se refiere a cantidad y cuando se refiere a fecha o años específicos. Y en este caso respondo su pregunta con esto que acabo de explicar. Otra cosa, por ejemplo, profe, discúlpeme, hablando de la costumbre funeraria, o sea, veo aquí en el libro que Anacaona, o sea, Caonabo se casó con Anacaona, y que no sé si fue el hermano de uno, déjeme ver, yo lo subrayé aquí. Déjeme ver. Hubo uno de los caciques que con todas sus mujeres, yo creo que fue Boechío, amén. Boechío no tuvo hijos con ninguna de las mujeres que poseía este cacique. Boechío era hermano de Anacaona. Entonces le pasa, cuando muere, la sucesión de este cacicazgo pasa a la hermana que era Anacaona, porque él no tuvo hijo con ninguna de sus mujeres. O sea que aquí hay que hacer la observación allí también, entendiendo que no se pronuncia, aquí no se pronuncia esa actividad funeraria, quizá entre los indígenas que poblaron la isla de Haití. Sí, en ese caso también, Carlos, él tuvo 32 mujeres, este cacique, Boechío, que luego fue sustituido por su hermana Anacaona. Una pregunta, profesor.
Antes Otra, de dar, discúlpeme. sí. Era que él tenía problemas con, o sea, bueno, es una pregunta que creo que usted ni yo lo sabemos, pero la posibilidad era que los hijos que le dieron las mujeres, las 32 eran hembras, o era que él no, como hombre, no tenía la potencia digo yo. Bueno, podríamos suponer que quizá era estéril en el lenguaje moderno, porque él tenía 32 mujeres y con ninguna de las 32 mujeres pues pudo procrear, tener un descendiente. Entonces, teniendo 32 mujeres, alguna debe de quedar embarazada. Entonces, parece que el problema de fertilidad lo tenía el cacique. Bien, lo que ustedes están No, viendo aquí, perdón, sí, profe, Carlos. discúlpeme. Yo creo que es así, como usted lo dice, por el hecho que si había tenido había tenido aunque sea una hija de descendencia, no hubiese la necesidad de entregarle el cacicazgo a su hermana Anacaona. O sea que aparentemente lo que usted dice es así, porque hubiese tenido descendencia, aún fuese hembra, como hija, yo creo que no hubiese dado la necesidad de entregarle a una mujer, Es, a una mujer lo que le había podido entregar a una hija. Así es correcto. Entonces, es muy alta la probabilidad de tener hijos cuando usted tiene 32 mujeres. Entonces, alguna, por la cantidad que tenía, debió de haber tenido durante su gobierno, su cacicazgo, por lo menos más de 30 hijos. Pero no, realmente no fue así. Respecto a las relaciones matrimoniales, le llamaríamos así en términos modernos, los cacicazgos tenían todos los privilegios porque fungían como caudillos, a la vez se entendía que eran como reyes que gobernaban cierta región de la isla. Entonces, como eran las autoridades superiores, tenían todos los privilegios y todos los recursos de la región que administraban. Entonces, esto le permitía, en cierta medida, tener muchos privilegios y entre ellos muchas mujeres, también por la facilidad de mantenerla. Es lo que nosotros vemos actualmente en la cultura oriental, en algunos países, que se puede tener varias mujeres, es decir, un matrimonio polígamo. Aquí en la pantalla, en el mapa, estamos viendo lo que es la división de la isla. La isla de Haití, que el nombre original, como expresaba el hermano Carlos, tenemos el cacicazgo de Marién en la parte norte de la isla, que fue gobernado por Guacanagarí, uno de los líderes de estos 5 cacicazgos, que luego se desintegraron también por la falta de unión al momento de la llegada de los españoles a la isla y también el recibimiento que le dieron, que fue totalmente diferente al recibimiento que le dieron los caribes en otras partes de las Antillas a los españoles, que lo enfrentaron directamente. De hecho, los españoles escriben acerca de la agresividad y la violencia de estos indígenas en otras partes de las Antillas, de la isla de las Antillas. Entonces, en este cacicazgo de Marién lo gobernaba Guacanagarit, que era el cacique de esa región. Luego tenemos el cacicazgo de Magua. Está lo que nosotros conocemos, bueno, parte de Puerto Plata, un poquito de Santiago, Higüey y otras ciudades actualmente que nosotros conocemos en la República Dominicana. Entonces, Guarionet era que gobernaba este cacicazgo.
Luego entonces tenemos lo que es el cacicazgo de Magua. Aquí en el cacicazgo de Magua es donde se encuentra la capital de la República Dominicana, en esta región. Entonces, esto fue gobernado por Caunabo. Maguana, perdón. Fue gobernado por Caunabo, según la historia. Tenemos también el cacicazgo de Jaragua o Saragua, nombre ya está ahí, ¿no? Entonces este era gobernado, como estuvo explicando Carlos, por Boechío, que también fue luego heredado por su hermana Anacaona, quien tuvo todas las mujeres que se podía tener durante esa época y que su poder le permitía. Este cacicazgo, Jaragua o Saragua, como se pronuncia de manera indígena o más bien taína. Entonces, estos dos, Marién y Jaragua, es prácticamente parte del territorio de lo que nosotros conocemos hoy como la República de Haití. Esos dos cacicazgos. Los otros tres, Magua e Higüey, prácticamente son el territorio dominicano, con algunas excepciones, como Barahona, en la parte sur de la isla, y ¿cómo se llama este gran lago? El lago de Enriquillo, que está aquí también, parte de la República Dominicana. Entonces, donde yo estoy ahora mismo presentando el cursor del mouse, donde termina el nombre Jaragua, de ahí hacia la derecha, pertenece a la República Dominicana. Y para terminar esta parte está el cacicazgo de Higüey, que fue ya el último, que fue gobernado por Cayacoa y luego otros sucesores que vinieron después de él. Lo que facilitó la conquista en sí de la isla, porque no podemos hablar de un descubrimiento, sino más bien de una conquista de parte de los españoles, y lo que hizo que ellos tomaran el control de este territorio gobernado por 5 poderosos caciques fue que ninguno de ellos estaba en la disposición de mantener la unidad de la isla. Hicieron todo lo contrario, recibieron a los españoles inteligentemente, sagazmente, trataron de convencer a los taínos, que eran personas, como explicaba Carlos, personas no dadas a la guerra, personas mansas. Lo recibieron, lo engañaron, y la falta de unidad en cierta medida también contribuyó a que los españoles se adueñaran de mucha parte de los territorios y a la vez también asesinaran a los caciques. Juan G. tiene la palabra, que me levantó la mano hace un ratito. Hablar acerca de los ritos funerarios de los taínos. En el Centro León recuerdo que fui una vez y en el tour nos enseñaron incluso los descubrimientos arqueológicos que avalan que al cacique, cuando moría, también se enterraba junto con él a su mujer más querida o la primera mujer con la cual se casó. El caso es, Juan, y yo entiendo que eso lo tienen en el museo, pero yo no he leído en los libros de historia dominicana que dentro de la cultura taína se haya hecho esa práctica funeraria de enterrar también a la mujer juntamente con el cacique.
A mí me gustaría históricamente que se pueda comprobar. Carlos tiene la palabra. Sí, nosotros independientemente, aunque en el Centro León quizá estén esas informaciones y hayan algunas reseñas arqueológicas de este tipo de ceremonia funeraria entre los taínos de la isla, tenemos también que avalarlo, no solamente con los libros de los historiadores o tipo de informaciones que conocemos, sino que hay documentos históricos como el padre de la casa, que habló de las Indias, escribió, son volúmenes, creo que son varios volúmenes, que ese sacerdote fray católico que estuvo aquí en defensa de la población indígena. En ninguno de sus escritos, porque él habló de la costumbre indígena, habló del aspecto de vivencia de los indígenas, de la costumbre, de la cultura, de todo lo que él entendió que habló de los indígenas. En ninguno de sus escritos, que son en ese sentido una de las herramientas, vamos a decir entre comillas, vamos a dar el punto de la duda, más creíble porque se escribieron en esos tiempos, no hace referencia a ese tipo de ceremonia. Entonces, sería importante, como dice el profesor, nosotros ver cómo se pueden recabar esas informaciones, quizá de primera mano. Cuando hablo de primera mano, estoy hablando de los documentos existentes que tienen que ver de esos días, de esos tiempos, que hay documentos. Entonces, en esos documentos, por lo menos que yo he tenido acceso a algunas cositas de esos documentos, por libros que se han producido a través de esos documentos, que se pudieron y que se han conseguido y que están en España también. Inclusive hay en España un libro que le llaman el libro negro. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese libro, que tiene que ver con la población indígena que quedó después de Bartolomé Colón, que fue muy reducida, inclusive que quedó para la parte sur de la isla. Por eso la gente de allá del sur es muy parecida, tiene muchas características a los indígenas que eran nativos de la isla, o los migrantes de la isla, los que eran nativos también. Entonces yo creo que nosotros debemos aferrarnos más bien a la información que tenemos de primera mano y también a las investigaciones de los historiadores que tenemos, que son muchos, son variados, que no hacen referencia a eso. O sea, no podemos, entiendo yo como estudiantes de esta materia y como dominicanos, aferrarnos a una información que ningún historiador dominicano le ha dado aval, pero que tampoco la fuente de primera mano han hecho referencia a eso. Las fuentes españolas de primera mano han hecho referencia a eso. Esa es mi opinión. Bueno, aquí yo tengo una tesis que se hizo en una PEC, en la Universidad PEC, donde los investigadores dicen, en el apartado de enterramientos, dice: los taínos practicaron varios ritos funerarios y al creer en la existencia de la vida sobrenatural enterraban a sus muertos juntos a preciados objetos de uso personal y alimentos para que les acompañaran en su viaje al más allá. Si quien moría era el cacique, en algunas regiones se acostumbraba a enterrar viva junto con él a su esposa preferida, denominándose a la mujer que padecía al sacrificio Atebane Nequem. Después de muerto, al cacique lo sujetaban con unas vendas tejidas de algodón, se ponían sus joyas preferidas, se sepultaban sentado en un búho dentro de una bóveda de palos, mientras los demás miembros de la aldea rememoraban los areitos, sus enseñanzas, sus hazañas guerreras y otros hechos sobresalientes de su vida. Entre las prácticas funerarias taínas también existió la costumbre de separar la cabeza del cuerpo del difunto para guardarla en una cesta que colgaba de uno de los postes dentro de la casa. En honor a este difunto importante del linaje, en algunas ocasiones los cráneos de los caciques y otros personajes prominentes se conservaban en el interior de grandes muñecos en forma de figuras humanas tejidas en hilos de algodón. Termina la cita.
Muy bien, Juanji. No descartamos esas informaciones. Realmente lo que estamos requiriendo como parte del estudio que estamos realizando es tener la fuente confiable de dónde proviene esa información de que esa práctica ritual funeraria se llevaba a cabo. Eso es Sí, lo que nos interesa, sí, porque porque en déjeme internet mencionar sí aparecen muchas informaciones. Ahora bien, hay un autor, me parece que es puertorriqueño, déjame apagarle el micrófono, Juan. Profe, yo quiero hacerle una pregunta breve en lo que usted... eh, ese semí que es de tejido de algodón, según estuve investigando, es el único en su naturaleza con esa forma, porque mayormente lo que se han encontrado no solamente en la región, o sea, no solamente en nuestra isla, sino en parte de la región, no ha aparecido otro semí con esa característica, porque mayormente se trabajaban o en piedra o en madera. Eh, ese semí tiene una cabeza humana y no sé si ya se recuperó porque tuve también por entendido de que ese semí estuvo mucho tiempo en poder del gobierno del Estado italiano. Está todavía. De hecho, yo hice una publicación en mi Facebook esta semana porque fue noticia nacional, porque apareció el SEMI. Entonces la República Dominicana le estaba siguiendo los pasos porque se había perdido. No se sabe quién tenía el SEMI taíno. Entonces lograron saber que lo tiene Italia. Entonces le están pidiendo que lo devuelvan al país, porque es parte de la cultura dominicana, de las raíces dominicanas. Sí, es cierto, tiene una cabeza humana, de hecho se le puede observar la dentadura, está hecho completamente de algodón, tiene también las cuencas de los ojos y es único. No quiere decir de que haya sido un solo que los taínos culturalmente hayan construido, sino que es el que se pudo preservar hasta el día de hoy. La mayoría de semillas, así como ustedes pueden verlo en las imágenes, eran de piedra, como dice Carlos. Hay un libro muy bueno que se llama El semí de algodón. Ahí explica completamente lo que es este Dios. Quiero corroborar la información que Carlos facilitó sobre el padre Bartolomé de las Casas. Yo tengo ese libro aquí. El libro se llama Historia de las Indias, me parece. En este libro, Bartolomé de las Casas, pues se muestra un defensor absoluto de la cultura taína y critica el abuso de los españoles contra esta cultura. También, según lo que él plantea, y si mi mente no me falla, usted habló, Carlos, que eran como 100,000 que había taínos aquí en la isla cuando llegó Colón. Me parece que Bartolomé de las Casas cita que eran alrededor de 500,000. Sí, esa información, discúlpeme, profesor. La información que da Almanzar, Juan Francisco Martínez Almanzar, es tomada. O sea, por eso él mismo tampoco le da duda a esa información, porque no había la forma de saber la cantidad de indígenas que había en la isla. O sea, ese número no es el correcto por el hecho, como él mismo cita en el libro, que el primer censo se hizo en 1508. Entonces, Sí. yo leyendo también la historia o parte, porque no tengo el libro, pero sí me he documentado un poco, me gusta mucho la historia dominicana. Estuve leyendo esa información que usted daba. Bartolomé de la Casa daba una cifra de 400,000 a 500,000 indígenas Sí. en el entonces que él estaba aquí. O sea que posiblemente era mayor, porque es un cálculo que él está dando ya estando en la isla. Más sin Sí. embargo, estamos hablando que Bartolomé de la Casa llega a la isla en los 500, más o menos, a finales de los 400, de los 1400, es que Bartolomé de la Casa viene a la isla, o sea, a los 500 y algo, no recuerdo bien, usted me refrescará. O sea que cuando él dé la cifra, estamos hablando que ha pasado
un buen periodo de tiempo donde murieron muchísimos. Sí, sí. De hecho, eso se redujo en 30 años. Cristóbal Colón, o los españoles más bien, en 30 años, ellos redujeron la población taína. Quedaban menos de 30.000 indígenas en la isla. La explotación de los españoles y el suicidio masivo que hubo de ellos por el abuso de los españoles, las violaciones a las mujeres, asesinatos de líderes importantes dentro de la isla, hizo que ellos desesperadamente pues se suicidaran masivamente. Asimismo lo presentan muchos historiadores dominicanos. Y le explicaba sobre este autor, antropólogo, me parece que es puertorriqueño o cubano, me parece que es puertorriqueño, escribió un libro que se llama Taínos y Caribes. Hay que consultar ese libro de texto, me parece que está en biblioteca. Yo le voy a asignar esa tareita a Juanji para que investigue en esta semana para comprobar la información acerca de la práctica funeraria de esta cultura. Se llama Taínos y Caribes el libro. Habla completamente de lo que es esta cultura. Entonces, a Juanji que haga esta investigación para que pueda compartirla y así comprobamos lo que es la información que Elena facilitó, que ha sido objeto de discusión, y eso es importante. Bien, pues sí, concluye esta parte diciendo que Bartolomé de las Casas no da esas informaciones, y estamos hablando de un libro que se escribió hace 500 años, en la misma época de la conquista, y no hay informaciones. También hay documentos, muchos documentos que los españoles escribieron de misivas a los reyes de España y también a los diferentes gobernadores de aquí, y no hay específicamente esa información, a pesar de que tienen un carácter más bien diplomático y está relacionado con la cultura española más que con la cultura taína. Quizá por eso no tenemos informaciones suficientes, pero si en el museo, aquí en el Museo León, tenemos o tienen esa información y hay algunas tesis que lo plantean, hay que tratar de investigar la fuente, que es lo más importante para corroborar la información histórica. Si no hay una fuente confiable, aunque sea un escritor reciente del siglo XX o del siglo XXI que haya planteado esta práctica dentro de su libro, hay que consultar cuál es la fuente que él está utilizando para citar eso, porque muchas veces dentro de los libros de historia algunos escritores repiten lo que otro autor dice, pero si no hay documentos históricos no hay forma de comprobar eso, o más bien, o de los testigos oculares de la época, en este caso los españoles. Si tienen alguna pregunta, Carlos tiene la palabra. Sí, hablando de un poquito, o sea, voy a ser breve, con relación a la misma cantidad de indígenas que habían o los que quedaron ya al tiempo de Bartolomé Colón, que tuvieron que sacarlo de la isla, hasta preso se lo llevaron, por los grandes abusos que cometió, más abusos que lo que cometió Colón. Hay un libro, tengo un amigo mío que es periodista, que él está muy relacionado a la historia dominicana, un hombre es amante a la historia dominicana. Me estuvo hablando que en los archivos en España, y estuve oyendo el comentario de otra persona, que no sé si fue que lo leí, si lo vi por televisión, hizo referencia a un libro que ellos le llaman como el libro negro, algo así es que le llaman, no recuerdo bien, pero este libro trata de informaciones muy confidentes de acontecimientos del tiempo de la colonización de la isla de Haití. Una de las informaciones que existen, que a la partida de Bartolomé Colón de la isla, que fue, no sé si fue no recuerdo quién fue ahora mismo, si fue Roldán, no me recuerdo el apellido de quién fue quien lo sucedió aquí,
como gobernador de la isla, a la partida de Bartolomé Colón, solamente existían en la isla una población indígena, según ese libro, según la información, no me crean, pues me gustaría ver si uno pudiera conseguir datos, unos 1.500 indígenas, y la mayoría de ellos estaban en el Ceibo, que también la característica de las personas del Ceibo son muy afines a la característica. Hay rasgos físicos muy distintivos a la raza original que habitaba la isla, como también para San Juan de la Maguana, el sur, esos lugares, esa cantidad de indígenas, según dicen y lo que he escuchado, ese libro data que para la partida de Bartolomé Colón de la isla, solamente quedaban cerca de 1.500 indígenas distribuidos en esa localidad. Son informaciones extras, o sea que uno no le puede dar veracidad, Sí. uno no tiene una fuente confiable ni una fuente exacta que hable de eso, pero son cosas que uno oye, son informaciones que uno oye y quizás sean verdad, quizás sean mentiras. Bueno, en este caso hay que partir de los documentos antiguos oficiales que tenemos. Por el momento esto puede estar sujeto a una suposición, subjetivismo, pero los documentos históricos son los que avalan la historia. No hay forma de comprobar un hecho, si es histórico o no, sino a través de los documentos que llegan hasta nosotros, a través de la arqueología. Entonces, hay que rechazar si no hay fuente confiable de alguna información. Por eso le estoy citando algunos libros para que investiguen y entonces comprobar ese dato. Bien, hasta aquí ha sido el tema de hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana hablaremos del segundo tema que le va a corresponder a Fernandito, conquista y colonización. Y le voy a asignar a Rosa el tema de la clase número 4, que es la historia de la primera mitad del siglo XVI, para la próxima semana.